Liturgia para hoy domingo 5 de junio. Pentecostés, solemnidad rojo. Antífona. El Espíritu del Señor llena la tierra, y Él, que todo lo mantiene unido, tiene conocimiento de toda palabra. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos santificas a toda tu iglesia en cada pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados. Decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía el Señor. Dios mío, qué grande eres, cuántas son tus obras. Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con tus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 3b al 7 y 12-13. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende de ellos la llama de tu amor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Teniendo por intercesor delante del Padre a Jesús resucitado, y sabiendo que es el Espíritu quien obra en nosotros, pidamos por las necesidades de los hombres. Todos, concédenos tu Santo Espíritu, Señor, por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que el Espíritu de sabiduría, consejo y piedad los haga guías iluminados y maestros, perdonando en nombre de Dios los pecados de su pueblo peregrino en esta tierra. Oremos. Concédenos tu Santo Espíritu, Señor, por la Santa Iglesia, para que el fuego del Espíritu la haga signo tangible de la presencia del Señor entre los hombres, lugar visible de su amor, instrumento eficaz de su salvación. Oremos. Concédenos tu Santo Espíritu, Señor, por los gobernantes, para que el espíritu de inteligencia y temor de Dios los guíen siempre, y en lugar de la cerrazón elijan el diálogo, en lugar de la violencia elijan la paz, en lugar del egoísmo elijan la caridad. Oremos. Concédenos tu Santo Espíritu, Señor, por quienes son víctimas de la debilidad humana, de los extravíos de su propio espíritu o de los errores del mundo, para que el Espíritu de fortaleza y ciencia los lleve por la senda del bien y de la verdad. Oremos. Concédenos tu Santo Espíritu, Señor, por todos nosotros, para que al recibir los dones del Espíritu nos dejemos guiar por Él, y cada quien, como miembro de un mismo cuerpo, vaya a servir a los demás, pues a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Oremos.
Concédenos tu Santo Espíritu, Señor. Visítanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que, guiados por Él, caminemos en el mundo como verdaderos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, según las promesas de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Se llenaron todo del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Oración después de la comunión. Oh Dios, que comunicas generosamente a tu iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual que hemos recibido aumente en nosotros la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendición solemne. Dios Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con el don del Espíritu Paráclito, los alegre con sus bendiciones y los enriquezca con los dones de su mismo Espíritu. Amén. El mismo fuego que descendió sobre los apóstoles, con su fuerza poderosa, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y que quien congregó las más diversas lenguas en la confesión de una sola fe, les conceda perseverar en esta misma fe, y por ella los haga pasar de la esperanza a la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Lección Divina. Oremos. Cumple, Señor, tu promesa y envíanos tu Espíritu Santo, para que podamos dar testimonio ante el mundo, con nuestra vida, el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura. Se llenaron todo del Espíritu Santo y empezaron a hablar. La página de hoy es continuación de la que leíamos el domingo pasado, con el episodio de la Ascensión, y nos narra el gran acontecimiento que supuso para la primera comunidad la venida del Espíritu. Lo describe Lucas con el lenguaje de la teofonía del Sinaí. Estando todos reunidos, bajó sobre ellos el Espíritu, con viento recio y ruido y lengua de fuego. El primer efecto del don del Espíritu es que empezaron a hablar en lenguas, y además cada uno de los oyentes, que en aquellos días eran muy numerosos en Jerusalén, los oía hablar en su propia lengua. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Una lectura que se puede elegir hoy, como segunda, es la primera carta a los Corintios, en el capítulo en que describe los dones y carismas tan variados que hay en una comunidad, sobre todo en una comunidad de Grecia, famosa por su sabiduría. Pablo atribuye todos estos dones al único espíritu, que es el que tiene que mantener unida a la comunidad. Todos formamos un solo cuerpo en Cristo, hemos sido bautizados en el mismo espíritu, y, por tanto, la diversidad de dones no tiene que romper la unidad. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Antes del Evangelio, recitamos o cantamos la secuencia de este día. Veni Sancte Spiritus. Una antigua composición poética que es una oración muy sentida dirigida al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, don en tus dones espléndido, dulce huésped del alma, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, danos tu gozo eterno. El primer evangelio posible, el más adecuado para hoy, es el de la aparición de Jesús a sus discípulos la tarde del primer domingo cristiano, el mismo de la resurrección del Señor. Para Juan, la donación del Espíritu no parece haber tenido lugar a los 50 días de la resurrección del Señor, sino el mismo día de la Pascua, poniendo de relieve, por tanto, la unidad de todo el misterio de la glorificación del Señor y el envío de su Espíritu. Después del saludo, paz a ustedes, que llena de alegría al grupo de discípulos, Jesús los envía como Él había sido enviado por el Padre, y para que puedan cumplir esta misión,
les da su mejor ayuda. Reciban el Espíritu Santo. En concreto, esta misión va a ser ante todo la reconciliación. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Para meditar. El don pascual del resucitado. Su espíritu. El centro de los textos es naturalmente el acontecimiento de Pentecostés. La primera comunidad recibe de su Señor, como se había prometido, el mejor don. Su Espíritu Santo, plenitud y complemento de la Pascua. El mismo que resucitó a Jesús es el que ahora despierta, vivifica y resucita a la comunidad y la llena de insospechada valentía para la misión que tiene recomendada. El Espíritu obra así, llena por dentro y lanza hacia afuera. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. Es entusiasta el lenguaje del prefacio de hoy, agradeciendo a Dios Padre esta donación de su Espíritu. El Espíritu es la plenitud de la Pascua. Para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos tuyos por su participación en Cristo. El Espíritu es quien anima y da vida a la comunidad. Aquel mismo Espíritu que después, el comienzo, fue el alma de la iglesia naciente, o como dice la oración colecta, por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones. También es quien actúa como una proyección misionera y universal. El proyecto de salvación, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Dejarnos transformar por el Espíritu del resucitado. Debemos alegrarnos de este don de Dios, plenitud de la Pascua. En nuestra oración solemos pedir a Dios paz, justicia, salud, libertad, buenas cosechas del campo, éxito en nuestras empresas. Y Dios nos da su Espíritu, que es lo mejor, el que nos da la verdadera paz y libertad y éxito. El que ha sido lleno del Espíritu, ya desde el bautismo tiene que vivir como dice Pablo, según el Espíritu y no según la carne. Pablo contrapone los criterios y la fuerza de Dios por una parte, vivir en el Espíritu, y los criterios y los recursos meramente humanos. Por otra, vivir según la carne. Si vivimos conforme a la carne, vamos directo a la muerte. Si según el Espíritu, a la vida. Para Pablo, una de las consecuencias de vivir según el Espíritu es que somos hijos y que nos sentimos libres, como miembros de la familia de Dios. Si tenemos dudas de que sea posible vivir conforme a la mentalidad divina en este mundo, Pablo se atreve a hacer una afirmación fundamental para los que hemos celebrado la Pascua de Cristo durante 7 semanas. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales. La misma mano poderosa de Dios que sacó a Jesús de entre los muertos puede hacer que también nuestra persona o nuestra comunidad, a pesar de ser débil y pecadora, sea transformada en luz y gracia. Ya sería un buen fruto de nuestras 7 semanas de Pascua si de ellas saliéramos con esta convicción de que somos hijos en la familia de Dios y dijéramos en verdad, aunque sea una sola vez al día, movido desde dentro por el Espíritu, Abba, Padre. Se tendría que llenar de alegría todo nuestro ser y sentirnos estimulados a vivir un estilo de vida según el plan de Dios. Reflexionemos. ¿Qué significa hoy Pentecostés para la Iglesia Católica? ¿Qué implica para el discípulo de Jesús recibir el Espíritu Santo? Oremos. Señor, te damos gracias porque no nos dejas solos, sino que nos das tu Espíritu, y desde el día de nuestro bautismo nos concedes vivir como hijos de Dios y miembros vivos de la Iglesia. Amén.